Vamos a estar por última vez de pie, por favor, y les pido que busquen ahí en sus Biblias, no está en pantalla, solamente busquen en sus Biblias, los que trajeron sus Biblias, en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3 y 4, nada más esos versículos. Segunda carta a los Tesalonicenses. Es una carta a veces difícil de encontrar en la Biblia cuando no se lee. Pero la pueden encontrar por el índice. Está en el Nuevo Testamento. Es una carta que está antes de primera carta a Timoteo y obviamente después de segunda a los Tesalonicenses. Y antes de ella también está Colosenses. Entonces, lo tenemos. Muy bien, el texto dice así: Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, te pedimos que dirijas este tiempo, Señor, y que tu palabra, ella pueda hablarnos, Señor, en esta hora. Gracias por tu gracia, gracias por tu misericordia, y permite que ella nos exhorte y al mismo tiempo nos esté advirtiendo, Señor, de lo que ha de acontecer en estos tiempos finales. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Quiero recordarles nada más que esta exposición corresponde a la segunda parte de lo que vimos el domingo pasado, ubicado precisamente en esta carta de segunda de Tesalonicenses. Y hoy vamos a seguir enfocados en prestar atención a un personaje antagónico. Cuando hablamos de un antagonismo, es alguien que es la contraparte del protagonista. Y este protagonista es Cristo, y el antagónico es el diablo, es el hijo del diablo, también llamado el anticristo, también descrito como el hijo de perdición. Y el apóstol Pablo en esta carta precisamente lo llama el hombre de pecado o el hijo de perdición. Y antes de iniciar esta exposición, me gustaría nuevamente citar las palabras de Paul Henry, que dijo lo siguiente, por favor. Este hombre, presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, dijo en el año 1957 lo siguiente. Ya hace más de casi 67, 68 años. Mire por dónde andaba la idea de las naciones y de los líderes de ese entonces. Este hombre dijo: no queremos otro comité, ya tenemos demasiados. Lo que queremos es un hombre con la suficiente estatura como para que todo el mundo le preste fidelidad. Y mire lo que sigue diciendo: y nos saque del pantano económico. Por favor, el otro. Ahí está. Y nos saque del pantano económico. Hay otro. Ok, ahí está. Y nos saque del pantano económico en el que nos estamos hundiendo. Y mire lo que dice: envíenos a un hombre. Y mire lo que dice: sea Dios o demonio, ¿qué cosa? Lo recibiremos. Esto es de conocimiento público. Esto fue dicho en las Naciones Unidas en el año 1957. Y es interesante que es de conocimiento público también que los diversos líderes mundiales hablan de unir sus esfuerzos para establecer una unidad mundial, un frente común al que ellos llaman el nuevo orden mundial. Sabemos que con frecuencia se están celebrando reuniones muy importantes con relación al cambio climático, al comercio mundial y a ciertas ideologías, entre ellas la famosa
ideología de género. Y los gobiernos están colaborando, aunque aparentemente no, pero esto sí está ocurriendo detrás bastidores, para alcanzar un objetivo común. Se esfuerzan por centralizar el poder en un solo organismo, en un solo sistema y, ¿por qué no?, en una sola persona. Y lo que quizás despertaría para nosotros la inquietud es que si nosotros estamos en vísperas de ver a este gobernante tan anhelado, mencionado por Paul Henry en las Naciones Unidas, y la pregunta para nosotros es: ¿qué es lo que dice la Biblia con relación a este personaje importante y muchas veces tan ignorado en los púlpitos de nuestras iglesias? Pues bien, la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versos del 1 al 12, texto que leímos, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Solamente para recordar un poco, el domingo pasado hablamos que Pablo había dirigido esta carta a los hermanos de Tesalónica porque ellos estaban preocupados al ver que estaban sufriendo tantas persecuciones, tantos encarcelamientos, tantas familias que estaban dispersas, y en un tono muy preocupado por ellos, él les dice: ¿saben qué? Un momentito, les están diciendo como que si Cristo ya ha venido, pero Cristo todavía no ha venido. Una de las señales que ustedes necesitan entender es que va a aparecer una gran apostasía y va a aparecer un personaje importante a quien él lo llama el hijo de pecado, el hijo de perdición. Pero presten atención, por favor, dice Pablo, no se dejen engañar por ningún espíritu. Y hablábamos de que posiblemente falsos maestros estaban enseñando esto, de que Cristo ya había venido. Y Pablo dice: ni por palabra como si fuera nuestra, es decir, ningún sermón, ni ninguno otro que esté enseñando algo como esto, ustedes préstenle atención, ni como por carta, como si fuera nuestra, dice Pablo. Es decir, tienen que estar alerta, nadie les engañe en ninguna manera. Y Pablo dice: no vendrá antes, sino antes que venga la apostasía y se manifieste este hombre de pecado, el hijo de perdición. Y Pablo dice: este hombre se opone y se levanta contra todo lo que es Dios y es objeto de culto. Y este hombre se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y Pablo dice: por favor, acuérdense, cuando yo estaba aún con ustedes, le dice a los hermanos de Tesalónica, acuérdense que yo les decía esto. Y Pablo, en el verso 6 del capítulo 2, solo a manera de resumen, Pablo dice: pero ustedes deben de entender que hay alguien al momento que detiene que este hombre, hijo de perdición, hijo de pecado, se manifieste. Pero también nos advierte y dice Pablo que aunque aún nosotros no estamos viendo a este personaje en acción, Pablo dice: pero ya está en acción el misterio de la iniquidad. Es decir, ya el plan está elaborado, ya todo el escenario está preparado. Lo único que al parecer lo detiene a este personaje es alguien que las Escrituras llama el Consolador, el Paracleto, el Espíritu Santo, quien está en medio de nosotros. Parece ser el único que está deteniendo la aparición de este hombre que vendrá a gobernar el mundo. Y Pablo dice: una vez que este ser sea quitado de en medio de nosotros, entonces aparecerá aquel inicuo y va a aparecer en este mundo para causar gran estrago. Pero la Biblia nos advierte desde temprano que el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida a este hombre de pecado, a este hijo de perdición. Entonces pensamos que la segunda venida de Cristo con poder y gran gloria vendrá a destruir todo el sistema elaborado por la humanidad, el sistema elaborado por el anticristo, al falso profeta, al mismo diablo. Cuando Cristo venga, todo el mal será destruido. Así que hay esperanza. Así que es importante que entendamos lo que Pablo nos está diciendo. Pablo le dice a esta gente:
¿Saben qué? No pierdan la cabeza, no se alarmen. Y muchos de nosotros quizás estamos alarmados. No sé si ustedes están prestando atención, pero ayer me tomé el tiempo de ver las noticias en cortitos, ¿no? Ahora el YouTube presenta videos muy cortitos y estaba viendo, yo no sé si usted lleva estos registros, sería interesante verlo, pero el mundo y la tierra y este planeta está sufriendo, gimiendo con dolores de parto. Así dice la carta a los romanos. Ahora mismo, en mi país, en Nicaragua y en la nación de Honduras, están siendo impactados por una gran tormenta, un huracán. Todavía en el mes de noviembre está haciendo estrago. Hay puentes derribados, hay inundaciones por donde quiera, y esta tormenta está haciendo estragos. La nación de Cuba sufrió 2 huracanes importantes en Occidente y en Oriente, y por si fuera poco, también fueron impactados por 2 terremotos en el centro del país. Por otro lado, si examinamos las noticias, también en España sufrió inundaciones severas. Nosotros hemos visto tornados devastadores. En fin, el mundo está sufriendo y nosotros no nos estamos dando cuenta que el reloj está marcando que el fin se acerca. Aparte de esto, seguimos con las guerras y los rumores de guerra, y con hambre, porque hay hambre alrededor del mundo, aunque en Estados Unidos usted no lo siente y no lo vea, pero hay países literalmente en donde hay hambre. Y Pablo, entendiendo que estas cosas iban a venir, le dice a la iglesia tesalónica: por favor, no pierdan la cabeza. Lo que ha de acontecer, va a acontecer, está escrito, el Señor lo ha definido y nada se ha salido del control, Dios no ha perdido el control nunca, aún con todas estas inundaciones. El mundo está sufriendo y solamente es la antesala de lo que nos acercamos a un evento todavía más terrible que la Biblia llama el gran día del Señor. Un día al que Jesucristo también lo define como una época llamada un periodo de gran tribulación, la cual no ha habido antes en la historia humana ni la habrá, pero es lo que al mundo le espera. Dicho de otra manera, por favor, usted que tiene la expectativa de que el mundo va a mejorar, las escrituras no nos dicen que el mundo va a mejorar. Realmente el mundo va a ir de mal en peor. Por eso hay que tener mucho cuidado con estas iglesias y estos predicadores que enseñan de que las cosas van a ir bien. Las cosas no van a ir bien. Y el próximo presidente de esta nación tal vez podrá hacer algo, pero él no es el salvador del mundo. Él no es el rey de reyes ni el señor de los señores. Hay un solo rey, hay un solo señor, y ese se llama Jesucristo. Ahora, esto va a ocurrir. Pablo dice, 2 eventos se acercan. La apostasía que la estudiamos el domingo pasado, la gran apostasía, y usted puede entrar al website de nuestra iglesia, Talwood, y buscar en los sermones, seguramente ahí va a encontrar la predicación del domingo pasado. Pero ahora bien, y esto es la parte donde yo me quiero detener, Pablo dice que Cristo no vendrá sin que antes aparezca en escena un hombre a quien Pablo lo describe como un tipo, un individuo que se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3 y 4, el texto dice: nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Quién no vendrá? Jesús. No vendrá sin que antes se manifieste la apostasía y se manifieste. Y vamos a entender qué quiere decir Pablo con esto de manifestarse. El hombre de pecado, el hijo de perdición. Y es interesante que nosotros somos pecadores. Somos pecadores. ¿Somos pecadores? Observe lo que el texto dice. Y se manifieste el hombre de pecado. No un hombre que ha pecado. El hombre de pecado. Dicho de otra manera, la encarnación del pecado.
el vivo retrato del pecado. Y por si fuera poco, Pablo dice el hijo de perdición. ¿Qué hace este hombre de pecado? ¿Qué hace este hijo de perdición? Verso 4. Se opone y se levanta. No solamente hay una resistencia pasiva, sino que también se levanta activamente. ¿Contra qué? Contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pablo llama a este personaje, Juan llama a este personaje el anticristo en el libro de Apocalipsis capítulo 13, y en las cartas de él, Juan llama a este hombre el anticristo. Este hombre no solamente se hará pasar por Cristo, sino que hará todo lo que está en contra del mismo Cristo. Ahora, por favor, preste atención lo que voy a decir. Yo creo que a pesar de todo lo que estamos viendo en el mundo y a pesar de todo lo que la profecía o las profecías bíblicas nos anuncian, yo creo profundamente que Dios no quiere que la iglesia o que sus hijos tengan miedo de los eventos que van a acontecer, ni mucho menos de este personaje. Y la razón del por qué la iglesia no debería de tener miedo es porque a mi juicio y desde mi perspectiva teológica premilenarista, creo profundamente que la iglesia será arrebatada antes de que llegue el evento de la gran tribulación y se manifieste este hombre de pecado. Ahora bien, es evidente que Dios se ha encargado en su palabra de revelarnos en cierto modo la existencia de este ser, ya que en las Escrituras encontramos un sinnúmero de pasajes que se refieren a este personaje. Y lo primero que tenemos que señalar es que este hombre va a aparecer. Este hombre se va a manifestar por obra y gracia del mismo Satanás. Cristo, cuando apareció en escena, fue por obra y gracia ¿de quién? Del Espíritu Santo. Pero este hombre, cuando aparezca, será por obra de Satanás. 2:9 de la segunda carta dice esto: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Cómo va a aparecer este hombre? Con gran poder. ¿Qué más? Y señales y prodigios. ¿Cómo? Prodigios como mentirosos. Y es que verdaderamente cuando lo comparamos con Cristo no hay comparación. Cristo verdaderamente hizo y seguirá haciendo grandes señales, con gran poder y con grandes prodigios que realmente son verdaderos. Pero este ser que va a aparecer lo hará con engaño. Quiero que preste atención. Allí hay un término en el texto que necesitamos observar, y es el término advenimiento. Y esta palabra advenimiento también se usa para referirse a Cristo. En el griego esta palabra es parousia, y es el término que se anuncia para anunciar y afirmar que Cristo va a regresar por segunda vez de manera categórica. Un evento que la Biblia da por un hecho de que Cristo viene. Hace un rato Jennifer decía Maranata, y Maranata es Cristo viene. Ese término parousia que está ahí en ese versículo nos indica, nos está anunciando, nos está afirmando que del mismo modo como Cristo va a venir, así mismo vendrá este personaje. Por lo tanto, tenemos que asumir que la aparición de este hombre será igualmente real que la que tuvo Cristo.
y será igualmente real para cuando Cristo venga por segunda vez. Y las Escrituras nos están confirmando esto. Ahora, el texto dice que su advenimiento, esta llegada, será por obra de Satanás. Esto significa que debe ser un hombre totalmente malo y totalmente perverso. Es decir, no habrá ningún tipo de bondad en él, y si la habrá, será de mentira para engañar. La Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz, pero este ser que va a aparecer será un ser malvado y totalmente poderoso. Pablo lo llama a este individuo el hombre de pecado, el hijo de perdición. En Apocalipsis 13, Juan lo describe como la bestia que sale del mar. Y al hablar de una bestia, la figura apocalíptica del apóstol Juan es la imagen de un ser totalmente malvado, totalmente déspota, capaz de destruir la creación misma de Dios. Juan lo llama la bestia que sale del mar. En su carta lo llama el anticristo, y dice que cuando aparezca este individuo, la humanidad, aunque no se dé cuenta, estará llegando al final de los tiempos. Por su parte, el profeta Daniel lo llama el príncipe que ha de venir, el rey que va a hacer lo que él quiere. En una nota del doctor John MacArthur, él dice que este personaje será el archienemigo final de Jesucristo. Surgirá de la oscuridad, pues aparece por obra y gracia o por desgracia de Satanás. Surgirá en medio de un mundo oscuro y vendrá a tener un lugar de prominencia. Daniel capítulo 7 verso 8 nos deja ver que será un individuo orgulloso, que va a hablar grandes cosas. Decíamos el domingo pasado que será alguien que tendrá una capacidad de oratoria impresionante, de tal manera que va a hacer enamorar a las masas. Será un hombre con una inteligencia nunca antes vista. Hay una idea en el profeta Daniel que dice tenía ojos como de hombre, y hace una alusión a la inteligencia de este personaje. Pablo dice que este hombre será un hombre de pecado. El verso 3 dice Pablo: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste. ¿Quién? El hombre de pecado. Una vez más, observe que literalmente el texto dice que será un hombre. Hay algunos modelos escatológicos que dicen que el anticristo será un sistema. Pablo está diciendo será un hombre, no un sistema. Y Pablo dice este hombre es un hombre de pecado. Literalmente la idea que Pablo está tratando de decir, que será un hombre sin la ley de Dios. No habrá nada de Dios en él. No habrá mención de Dios en sus labios. Se opone a todo lo que sería Dios y lo que será objeto de culto. Por cierto, desde el sistema escatológico premilenarista se entiende que la iglesia será arrebatada y será llevada a la presencia del Señor, mientras en la tierra se desate una gran persecución, aunque habrá hombres y mujeres que en esa época van a buscar el rostro de Dios y van a tener que entregar sus vidas. Y este personaje, este hombre sin la ley de Dios, se encargará de perseguirlos y de asesinarlos si no se someten a su poderío y a su gobierno. El apóstol Juan, quizás iluminándonos un poco con lo que Pablo está diciendo que este hombre es el hombre de pecado, dice que el pecado, dice Juan, es una infracción de la ley. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Este hombre será un hombre sin ley, sin la ley de Dios. Ahora bien, la naturaleza de este hombre
será superior y totalmente depravada a la de cualquier otro hombre en la historia humana. Algunos de nosotros podemos personar en ciertos personajes. A mí me gusta molestar mucho a los cubanos y decirle que allá en la presencia del Señor se van a encontrar a Fidel Castro. ¿Ve? El Señor reprenda al diablo, dice Geisa. Eso no lo sabemos. Y nadie sabe si al que más se le ama, más se le perdona. Cuidado, se sorprenden. Bueno, yo no lo sé. Pero han existido hombres despiadados, terribles, desde la época de los emperadores romanos. Tito, Vespasiano, en fin, las grandes cruzadas, hombres crueles. Los cristianos de antaño sufrieron persecuciones muy severas y sufrieron por el evangelio. La palabra discípulo en la antigüedad no es como la que hoy conocemos nosotros. Un discípulo era un mártir de la fe. Hoy es muy fácil decir, vamos a hacer una clase de discipulado. Es venir, sentarse, tomar café, comer galletitas y hablar de la palabra de Dios. Eso no era discipulado en la época de la iglesia primitiva. Ser discípulo de Cristo era decir, yo soy un mártir, estoy dispuesto a morir por Cristo. Cambia totalmente la connotación. Así que a veces yo creo que nos queda grande el decir soy discípulo de Cristo. ¿Quién está dispuesto a morir por Cristo? Vayan al África. Allá sí están persiguiendo a los cristianos. La naturaleza de este hombre apunta a una pecaminosidad extraordinaria, sin precedentes. Y precisamente, si uno analiza la carta, y lo hablamos el domingo pasado, la aparición de este hombre tiene que ya tener el entorno adecuado. Por eso tiene que venir una gran apostasía, porque él va a aparecer, y lo decíamos el domingo pasado, va a cambiar los tiempos, va a cambiar el modelo que tenemos hoy en día de lo que nosotros consideramos moralmente correcto. Él lo va a cambiar, pero para eso tiene que existir una gran apostasía que cambien los tiempos. Ahora, debe ser esta apostasía que va a prepararnos la identidad de este ser. Daniel 7:25 dice que este hombre pensará en cambiar los tiempos y va a hablar palabras contra el Altísimo. Este hombre, yo tengo que decir esto, este hombre va a cambiar el cristianismo. Ya no será ni siquiera un cristianismo católico, un cristianismo protestante. No. El cambio que este ser va a hacer, literalmente a mi juicio, es un cambio de cristianismo a satanismo. Escuchen lo que estoy diciendo. Es un cambio de cristianismo a satanismo. Porque no puede existir un buen gobierno sin la ley de Dios, sin la presencia de Dios, y mucho menos sin la iglesia de Dios en esta tierra. La iglesia todavía equilibra, a pesar de que somos pecadores. ¿Somos pecadores? Pero todavía la iglesia equilibra lo que hay en el mundo. El término pecado en las Escrituras, y uno de los tantos vocablos para pecado, el término griego amartía, uno de ellos, implica que este hombre estará fuera de los requisitos de Dios. El hombre de pecado estará fuera de la ley de Dios, fuera de los requisitos de Dios. Pero la Biblia no solamente lo llama el hombre de pecado, lo llama el hijo de perdición. El verso 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué cosa es hijo de perdición? No es el hijo de su mamá, es el hijo de perdición.
no me gusta tanto a veces citar los términos griegos, porque a veces uno suena muy sofisticado, pero me siento forzado a hacerlo para que entendamos algo. El término griego perdición es apoleía. Y este término que se refiere a perdición significa ruina. Así que estamos hablando de un hombre a quien la Biblia lo llama la ruina del mundo. Pero también tiene una implicación que puede sonar grotesca, pero contra él nada será grotesco. Cualquier epíteto que digamos en contra de él se lo merece, porque él es un impostor. Pero la Biblia nos da a entender en este término perdición, nos da a entender la implicación de que este hombre será una especie de basura humana. Así que este ser será alguien totalmente destructivo. En la costumbre hebrea, por cierto, permítame aclarar esto, porque el texto dice que él es el hijo de perdición. En la cultura hebrea, cuando se utiliza el título hijo, por cierto, a Jesús se le llama el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Y cuando la Biblia habla del Hijo de Dios, no está hablando porque Jesucristo haya sido creado. En la cultura hebrea y en el contexto hebreo de los escritores judíos, el término hijo era para señalar que Cristo era de la misma esencia, de la misma naturaleza, del mismo poder, de la misma gloria que el Padre. Por tanto, Cristo posee los mismos atributos que el Padre posee, porque es el Hijo de Dios, y lo que está diciendo es el mismo en esencia, poder y gloria. No está tratando de connotar que Jesucristo es un ser creado. La Biblia no dice nada de eso. Todo lo contrario, Él es el Rey de gloria. Él estaba en el principio de la creación. Cuando se decidió hacer al hombre a imagen y semejanza de Dios, el consejo de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dijeron: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Así que Jesucristo no es un ser creado por aquellos que piensan que ha sido creado. Ahora, la Biblia dice que este hombre es hijo de perdición. Si es hijo de perdición y es una referencia a la naturaleza de su padre, entonces este ser será de la misma sustancia, de la misma naturaleza, de la misma mentalidad que su padre, el diablo. Pero este hombre, a diferencia de Cristo, y estas son las dos cosas que se oponen entre uno y el otro, mientras este hombre sí tendrá un origen, sí tendrá un nacimiento, sí tendrá un principio y también tendrá un fin, nuestro Cristo no tiene principio y no tiene fin. Colosenses capítulo 1, versos 16 y 17 dice lo siguiente: porque en Él fueron creadas todas las cosas, en quien, en Cristo, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado, escuche lo que dice el texto, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y mire qué ocurre también: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten ¿por quién? Por Cristo. Así que a diferencia de este ser que tiene principio y fin y que es creado, Cristo es el creador de todas las cosas, de lo que hay en los cielos que todavía no conocemos, de lo que hay en la tierra y que nuestros ojos han visto, de lo que está fuera de nuestro sistema solar. Cristo es el creador de todas estas cosas. Pero además de esto, mire lo que la Biblia dice: no importa si son tronos, no importa si son dominios, principales, todas estas potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y esto es lo más importante: todas las cosas que hoy nosotros vemos subsisten por Cristo.
Así que hay buenos motivos para seguir a Cristo. El hombre de pecado no es eterno, tiene límite de tiempo. Él no es Cristo, aunque se haga pasar por Cristo. Sabe que en la Biblia, por cierto, hay otro personaje al que se le llama hijo de perdición, y ese es Judas Iscariotes. En Juan 17:12, no está en pantalla, pero el texto dice ahí que a Judas se le llamó el hijo de perdición. ¿Qué hizo Judas? Vendió a Cristo, vendió el evangelio, vendió la salvación, vendió la eternidad de su vida. Fue un instrumento de Satanás. Literalmente, Satanás entró en él, lo poseyó. Eso es lo que dice Jesús. Este hombre vendió a Cristo, lo traicionó por 30 monedas de plata. Pero este hombre de perdición, a diferencia de Judas, Pablo dice, y una vez más el verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Sería interesante, y yo reflexiono a veces con esto. Hay posturas que enseñan que la iglesia pasa a la gran tribulación y que la iglesia tendrá que enfrentar a este anticristo. Es una postura teológica que muchas veces es muy soportada con una serie de textos bíblicos. Y si usted quiere saber de esto, cuando terminemos los martes, método inductivo bíblico, vamos a hablar de cómo hacer teología y vamos a entender algunas posturas. Las posturas teológicas no son herejías. Son posturas que buenos hermanos en la fe y muy dotados y muchos eruditos han hecho. Eso no significa de que sean herejes, ni mucho menos los ponen en un plano menor porque simplemente tienen una diferencia con usted o conmigo con relación a este tema. Pero si la postura contraria a la que este servidor cree y otros tantos con relación al arrebatamiento de la iglesia antes de la gran tribulación, si nuestra postura está equivocada, no me gusta decir esto, pero cabe la posibilidad de que en nuestra observación y nuestra interpretación de los pasajes bíblicos y nuestro análisis de los últimos tiempos nos estemos perdiéndonos de algo. Es posible, puede ser que la iglesia la pase. No es lo que creo, no es lo que enseño, pero puede ser una posibilidad. Y si esa posibilidad se hace real, entonces todos aquellos que no tengan el sello del Espíritu Santo van a ser engañados. Y cuando llegue ese momento en que nadie pueda comprar ni vender, al menos que tenga esta marca que dice Apocalipsis 13:18, nadie pueda comprar ni vender, y uno tenga que ver a su hijo morirse de hambre, o a su padre o a su madre sin medicina, o uno mismo muriéndose, y que tengamos que ver y entender que solamente podemos tener la oportunidad de comprar y vender solamente si nos dejamos marcar por esta marca en este sistema de este gran gobernante mundial. ¿Y qué vamos a hacer en ese momento? Si mi hijo tiene 8 años y le gusta comer, no está aquí, ¿verdad? Ha agarrado peso, ahora está más gordito. Le gusta comer. Si llegara ese momento y nos encontramos viviendo ahí, ¿qué le vamos a dar a mi hijo? ¿O usted qué le va a dar a su hija? ¿O usted qué haría en ese momento? Este hombre se hará pasar por Dios y este hombre tendrá la única respuesta en ese momento, entre comillas. Y mucha gente, escuche bien, que estaba convencida, pero no convertida, convencida de que seguir a Dios era algo bueno y que ir a la iglesia es bonito, ay, cómo se siente bonito, qué bien, etcétera, etcétera.
pero que no se habían convertido, serán engañados. Serán engañados. Que Dios tenga misericordia y que Cristo venga pronto y todos nos vayamos juntos con Él. ¿O hay alguno que se quedará contento? Levanten la mano. Los que se quedarán contentos. ¿Y cuántos se van con Él? ¿Cuántos se van con Él o cuántos se quieren ir con Él? Si lo va a dar de lo fuerte, están como medio tímidos. Le han tenido miedo al hijo de perdición. Se hace pasar por Dios para oponerse a Dios y levantarse en contra de Dios y ser adorado como Dios. Este ser no va a aparecer solo. Y tenemos otro problema que no está aquí en el texto explícitamente, pero implícitamente y en otros pasajes de las Escrituras nos enseña que este personaje no va a aparecer solo. ¿Quién es quien dirige a toda verdad en este momento? ¿Quién es el que convence, redarguye de pecado, etcétera? El Espíritu Santo. Pues Él tendrá un espíritu también, pero no santo, sino demoníaco, a quien la Biblia lo describe como el falso profeta. Y no será un espíritu, será posiblemente también un líder religioso que, apoyado ahora en una contraparte de lo que sería el padre de Satanás ahora quiero que piensen esto: padre, el diablo y Satanás; anticristo, Cristo; falso profeta, Espíritu Santo; la Trinidad satánica contra la Trinidad eterna. Eso es lo que viene. El anticristo o este personaje no va a actuar solo. Él tendrá apoyo. Las naciones de la tierra se rendirán a él. Por eso en Apocalipsis el apóstol Juan, en el gran juicio del gran trono blanco, dice: grandes y pequeños estarán delante de él, todos los que sirvieron a este rey y a este hombre que va a aparecer. Va a ser apoyado por el falso profeta, quien también, apoyado por Satanás, exigirá, demandará que el mundo le adore y le reconozca como Dios. Y hoy es interesante. Los cristianos predicamos y decimos: por favor, mira, acepta a Cristo, sigue a Cristo, arrepiéntete, búscalo, etc. Pero, ¿qué pasa? Muchas personas rechazan esto. Es que no me siento listo, todavía no es el tiempo. Yo sé que es bueno, un día, ¿cuándo? A ver, un día, ¿cuándo vas a buscar al Señor? Un día, ¿cuándo te vas a convertir a Él? Un día te puedes morir y no vuelvas a tener ninguna oportunidad. Este hombre va a aparecer para que le adoren, a diferencia de Cristo y del Evangelio, que tenemos que decirle: mira, Cristo está tocando la puerta, mira, Cristo está buscando. Cristo es un caballero. Este sistema y este falso profeta van a exigir que se adore al anticristo. Y el que no lo adore pagará con su vida. Satanás siempre ha querido ser adorado. De hecho, en el cielo trató de hacerlo y fue imposible. Yo no sé en qué cabeza estaba pensando o dónde tenía su cabeza, si es que la tiene. Desafió al Altísimo, desafió a Jehová de los ejércitos. Trató de usurpar el trono de Dios. Y el profeta Isaías, en 2 versículos, dice, hablando posiblemente de Satanás, dice: tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré. Y mire lo que dice: seré semejante al Altísimo. La apostasía que viene, el sistema religioso que habrá en el mundo,
respaldado por el gran falso profeta que todavía no sabemos ni conocemos su identidad. Apoyarán al anticristo para que este hombre haga todas las cosas que la Biblia nos está diciendo. Ahora bien, Satanás, por medio del anticristo, aquí en esta tierra y en este mundo que está caído, recibirá la adoración. Escuche lo que voy a decir. Se cumplirá lo que tanto quiso que se le adorara. Pero serán personas también caídas, destituidas de la gloria de Dios, que no tendrán más opción que adorarlo, sino morir. Y a diferencia de Cristo, que muere por nosotros, Él exige que tú mueras si no lo sigues. Así que Pablo dice de estas personas, y esto es lo más preocupante: aquellos que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos serán engañados. La humanidad será engañada. Verso 10 dice: y con todo engaño de iniquidad, en el capítulo 2 de Tesalonicenses, para los que se pierden, por cuantos no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cuántas personas no quieren nada con Cristo? La Biblia dice que Dios es amor. El amor es Dios mismo, es Cristo mismo. No recibieron el amor de la verdad. Juan en el capítulo 1 de su carta dice: a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero las personas no están recibiendo el amor del Evangelio, la verdad del Evangelio, las promesas del Evangelio. Y Pablo parece hablar de personas que han escuchado el mensaje del Evangelio. Pero hay muchos, incluso quizás hay algunos aquí sentados, que les parece que este mensaje o esta palabra es anticuada y poco atractiva, y que quizás estén pensando que lo que estoy diciendo es un mito. Un día te vas a despertar, no sé cuándo, y te darás cuenta que lo que estoy diciendo no es un mito, sino que es la verdad, y que tu eternidad ahora mismo está en juego, y que la mejor opción que tienes es rendir y entregar tu vida a Jesucristo. Pablo dice: y personas que no recibieron el amor de la verdad. Debido a esto, Pablo dice en los versos 11 y 12: Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en las injusticias. Estas personas que no recibieron la verdad serán sometidas a la autoridad del anticristo. Y Pablo también dice que este hombre se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Mira el verso 4 una vez más: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o objeto de culto, tanto que se sienta ¿dónde? En el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En la concepción de Pablo estaba la existencia del templo hebreo, el templo judío, templo que fue destruido en el año 70 después de Cristo. El mismo Cristo profetizó que no iba a quedar piedra sobre este templo. Pues las profecías parecen indicarnos que hay un tercer templo que será construido. Y ahí se va a aparecer este ser que será el ruin más fraudulento que podamos o que la humanidad pueda haber visto. Dice que este ser se sentará en el templo de Dios. Se adueñará del templo de Dios. Lo interesante es que hasta este momento y hasta esta fecha no tenemos un templo construido. Al menos el templo de la ciudad de Jerusalén no ha sido construido. Y por años se ha escuchado decir que los judíos, la nación hebrea, tienen ya los planos
listos. ¿Para qué? Para construir este templo. Algunos eruditos entienden que este templo será construido en el mismo lugar donde se encuentra la mezquita de Omar en Jerusalén. Así que los musulmanes van a tener que salir o sí. Y hay algunos que entienden que existen, y esto es de conocimiento público, que existen una especie de grúas capaces de levantar la mezquita de Omar ahí donde está, moverla, levantarla para construir ahí el tercer templo. De este templo, el profeta Daniel y el mismo Cristo dijo que dentro de este templo se hará un sacrificio blasfemo, se va a profanar el templo. Cristo lo llamó en Mateo 24:14 la abominación desoladora, lo mismo que llamó Daniel en el capítulo 9 verso 27. Y hay algunos escatólogos que dicen que cuando esto ocurra, que cuando esto ya se dé en el templo, que ya este hombre haya aparecido y que se haya terminado el tiempo de una aparente paz, entonces se desencadenará en el mundo el famoso período de la gran tribulación. Estos últimos años en que la humanidad será sometida, mire a qué cosa, a la actividad satánica y al juicio de Dios que vendrá sobre esa actividad satánica y sobre esta humanidad. Y con esto quiero ir terminando esta parte, de esta segunda parte, porque al final de todo este periodo, cuando termine esta época de gran tribulación, aparecerá una señal en los cielos. Esta señal en los cielos será vista por todo ojo humano. No habrá nadie, absolutamente nadie en la tierra que no vea esta imagen. Será la imagen del Hijo de Dios glorificado, viniendo en las nubes con poder y gran gloria para venir a establecer su reino milenial sobre esta tierra. Vendrá rodeado de escuadrones del Dios viviente. Me imagino que vendrá encabezado por el arcángel Miguel, por el ángel Gabriel. La Trinidad misma descenderá del cielo. Y la Biblia nos dice que los muertos en Cristo también resucitarán primero. Y luego los que ya murieron en Cristo serán resucitados en cuerpos incorruptibles para recibir al Señor también en los aires. Así que el final se acerca. Pero no es solamente el final del anticristo. Se acerca el final de la era de la iglesia. La trompeta en cualquier momento debería de estar sonando. ¿Dónde está el shofar? Suene ese shofar. Algunos preguntarán, ¿qué hacemos con un cuerno? Bueno, ese cuerno es un shofar. Es un instrumento que anuncia la llegada de la victoria y nos prepara para la guerra. Y haga sonar ese shofar como si el mismo Cristo viniera. Póngase de pie, póngase de pie. Suénalo, hermano, una vez más. Vamos, Fausto. Él viene. Wow.
Pablo es claro. Primera de los Tesalonicenses. Mire lo que Pablo les dijo en la primera carta a estos hermanos. Y esperar de los cielos a su Hijo, al Hijo de Dios, al cual resucitó de los muertos. ¿Quién es este que resucitó de los muertos? A Jesús. ¿De qué nos libra Jesús? Por eso es que yo creo que la iglesia se va antes, porque la Biblia dice que Jesús nos libra de la hora de la ira venidera. A Jesús. Bendito Jesús. Gloria al nombre de Jesús. El Rey soberano, el Rey de gloria. Bendito sea el nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. Nombre que se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él es el Rey de gloria. Él es el que libera a la iglesia de la ira venidera que ha de venir sobre el mundo entero. Amado Dios, en esta hora te pedimos que tú muevas el corazón de tu iglesia y que en esta hora podamos reconocerte a ti como el único suficiente Señor, Salvador personal de nuestras vidas. Hoy nosotros reconocemos una vez más que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él es el que cuida de nosotros, el que llena nuestra vida de gozo y de alegría. Él es el Rey de gloria, a quien en esta mañana le pedimos perdón por todos nuestros pecados. Perdona nuestro pecado, Señor. Límpianos de toda maldad, de toda iniquidad. Sálvanos, Señor. Escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Danos, Señor, de tu presencia y ayúdanos a esperarte. Como dijo tu siervo Juan, Jesús, ven Jesús, ven pronto. Que la iglesia hoy sea edificada, para que la iglesia se pueda preparar como heraldos tuyos, como embajadores tuyos, para anunciar de que Cristo viene. Gracias por tu gracia. Y si hay alguien en esta hora que quiere rendir su vida a Jesús, por favor, dígale: Señor Jesús, en esta hora yo rindo mi vida delante de ti. Yo te pido perdón por mis faltas y guarda mi vida. Me rindo a ti en esta hora. Gracias por tu gracia, Señor. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Bendice a tu iglesia. Y si hay alguien enfermo, si hay alguien, Señor, preocupado, si hay alguien pasando algún tipo de aflicción, también socórrelo en esta tarde, Señor. Gracias por todo, amado Dios. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Que Dios les bendiga. Nos podemos sentar.